Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del doctor Dani Golindano, médico hematólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Gracias, Daniela, por la invitación. Doctor, vamos a hablar el día de hoy sobre hematología y COVID-19. Se ha hablado muchísimo sobre COVID-19, corazón, respiración, pero ¿qué pasa con nuestra sangre? Además de cómo se altera también los valores una vez que hemos tenido el virus y nos hacemos, por ejemplo, una hematología completa. Fíjate, Dani, el tema del COVID-19 tiene una interacción sumamente importante con el sistema hematopoyético. De hecho, las bases fundadas o el cimiento fisiopatológico de la enfermedad o el SARS-CoV o COVID-19 están relacionados íntimamente con una activación del sistema de los neutrófilos que va a generar una serie de actividades inflamatorias a nivel del endotelio que de una u otra forma modifican nuestro organismo y genera un estado procoagulante en el paciente con el SARS-CoV-2. Obviamente, hoy en día se habla algo en particular que es el COVID, el long COVID o el COVID prolongado, que son aquellos pacientes que han tenido la enfermedad de COVID y posteriormente a esto, en el tiempo, se prolongan ciertas manifestaciones hematológicas que se pueden seguir observando y también desde del punto de vista físico en estos pacientes. ¿Qué pasa una vez que el virus entra a nuestro organismo? Vemos cómo pacientes han generado fiebres altas, han tenido tos constante, algunas representaciones respiratorias bastante importantes, Ujú. los pulmones que de repente lo vemos un poco más velado y de repente un ritmo cardíaco un poco distinto. Cuando hablamos de la sangre, es importante conocer, nos dice que hay una importancia bastante marcada en nuestro sistema circulatorio y el Sí, COVID-19. fíjate que este es un sistema inmunomediado. Aquí va a haber un proceso de inmunomediación o lo que se conoce también como inmunomodulación por el COVID. El COVID es un gran inmunomodulador. Tiene que ver con el sistema inmunológico. En este caso, el sistema, como te hablaba al inicio, los neutrófilos, cuando inmediatamente entra este virus, va a tener una interacción con unas células que se llaman los IECA o los inhibidores de angiotensina. Estos van a actuar a nivel del endotelio, donde el virus se adhiere específicamente teniendo predilección pulmón, riñón y corazón, pero cuando interviene esto, los neutrófilos van a generar una serie de mecanismos que inmediatamente inflaman el endotelio. Nosotros vemos en una primera etapa inicial un paciente COVID alteraciones del hemograma o de los glóbulos blancos. ¿Qué va a hacer este paciente? Lo primero que hace este paciente es una leucocitosis que va a estar expresada por un aumento de los neutrófilos. Vamos a explicarle a las personas que nos están viendo qué son los neutrófilos para ir entendiendo un poco más esta explicación que nos trae el día de hoy, doctor. Fíjate, nuestro componente hematopoyético tiene los glóbulos blancos, unas células encargadas para protección de virus, bacterias y sobre el sistema inflamatorio, que en este caso serían los monocitos. Cuando nosotros tenemos la interacción con el SARS-CoV-2, o en este caso el COVID, los neutrófilos se elevan porque son los que van a preparar o van a generar el mecanismo de inducción e inflamación al nivel de los vasos sanguíneos. Por eso vemos una primera elevación de los neutrófilos. Los neutrófilos nos protegen contra procesos de tipo infecciosos, de tipo bacteriano, pero sin embargo, por un mecanismo inmunológico se elevan los neutrófilos. Suprime los linfocitos. ¿Y qué son los linfocitos? Es ese elemento de los glóbulos blancos que nos protege ante los fenómenos virales. Y obviamente el virus está suprimiendo ese fenómeno que es los linfocitos y por eso vemos una linfopenia o disminución de linfocitos en el hemograma. ¿Y eso qué significa ya para nuestro organismo? Vemos una inflamación, como bien nos explica, estos órganos que se ven afectados. Pero ¿qué pasa con este desarrollo del virus y el paso de los días? Cuando estas personas se van agudizando en un promedio entre 7 a 14 días, es donde vamos a ver el proceso inflamatorio más alto. Estos neutrófilos inducen a una célula que es sumamente importante, o un mecanismo, una citoquina es una enzima que va a generar un proceso más inflamatorio que es la interleuquina 6, que de hecho dentro de los tratamientos del COVID está un inhibidor de la interleuquina 6. Esto lo que hace es que inflame el endotelio, inflame los vasos y generando un efecto, lo que se conoce como falla multiorgánica en los pacientes de moderado a severo. Es lo que va a generar esta activación por medio de los neutrófilos. Asimismo, también vamos a ver una afectación importante en las plaquetas, porque hay una activación del sistema de coagulación. Este mecanismo afecta el hígado y el hígado es el que media todos aquellos mecanismos de regulación de la coagulación.
aumenta algo que se llama la trombina, también un proceso enzimático, y la trombina es la que va a producir aumento de dos elementos que nosotros consideramos predictivos en el caso de un paciente COVID, que es el aumento del fibrinógeno y el aumento del dímero, que son pruebas también que podemos determinar en un examen de laboratorio. Doctor, Psicomejor así nos escribe a través de Instagram y nos dice lo siguiente: las personas con anemia son más propensas ante el COVID-19. Fíjate, el tema de una anemia depende del tipo de anemia. La anemia es una variable muy grande de la anemia. Hay un tipo de anemia que se conoce como anemia drepanocítica o anemia falciforme, donde hay una deformidad del glóbulo rojo por un mecanismo hereditario. La estructura del glóbulo rojo se deforma y tiene una forma de media luna. Generalmente este tipo de células generan daño ya en el endotelio. O sea, estos pacientes de forma per se ya producen daño endotelial crónico. Cuando hablo del endotelio es la pared que cubre la parte interna de los glóbulos, de los vasos sanguíneos. Ya teniendo un proceso inflamatorio crónico y se le suma una tormenta de citoquinas que está dada por esto que te comenté, que es la interleuquina 6 y la interleuquina 8, estos pacientes tienen o son más propensos a producir enfermedades de moderada a severa. O sea, son pacientes con anemia drepanocítica o anemia falciforme, son más propensos a sufrir una enfermedad mucho más grave. Un paciente que tenga una anemia por deficiencia de hierro, por deficiencia de ácido fólico, por deficiencia de vitamina B12 o carencial, se va a comportar tal cual como un paciente que tenga cualquier otra característica Doctor, de este en tipo. este momento una de las mayores dudas, los mayores temores, es la trombosis, que han estado asociadas a través de la vacunación o inmunización a través de diferentes laboratorios. Sabemos que la trombosis va a viajar a través del torrente sanguíneo. ¿Qué ha podido ver, leer con respecto a esto? Fíjate, hoy en día se ha puesto en tela de juicio algunas vacunas que están en el mercado con activación del sistema de coagulación. En los últimos estudios revela que hay una proporción sumamente baja, una proporción menos del 0,0034% de afectación trombótica en estos pacientes. Fíjate que hay un estudio bien importante, un estudio bien transversal, que hicieron sobre este tipo de vacunación, y estos pacientes muy bien pudieron desarrollar un evento trombótico sin la vacuna o con la vacuna. Estas personas muy probablemente son personas que han padecido enfermedades como alteraciones en los niveles de la homocisteína, tienen otras alteraciones genéticas que se conocen, que pueden alterar estados procoagulantes, y no necesariamente fue inducido por el mecanismo de la vacunación. Si nosotros comparamos un grupo que no ha sido vacunado con un grupo vacunado, podemos observar que el comportamiento trombótico en el grupo vacunado con el grupo no vacunado es exactamente el mismo. Entonces lo podemos decir que es un mito real hoy en día, que el uso de una vacuna pueda conllevar, o estas vacunas puedan conllevar a que el paciente desarrolle un riesgo trombótico más. Además, vemos cómo durante la pandemia muchas personas están en reposo por muchas más horas, están en procesos sedentarios y, por ejemplo, la trombosis venosa profunda se genera ante la falta de movilidad del paciente. Entonces, ahí podemos tener un factor de riesgo y que no necesariamente tiene que ver con la vacuna, ¿no? Totalmente. Estos factores de riesgo pueden estar asociados justamente al mecanismo de sedentarismo. Se ha visto en forma importante las personas hoy en día en el tema de pandemia, menos actividad física, estar más tiempo en casa, hay aumento de sobrepeso. El sobrepeso se ha asociado también a mecanismos de riesgos trombóticos, y esto son los factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta, no necesariamente en la vacunación, sino en el paciente que se ve sometido a la infección por COVID-19. Doctor, vamos a irnos a una pausa. ¿Qué noticias Globovisión Salud? El doctor Dani Golindano nos seguirá acompañando. Él es médico hematólogo. Estamos hablando sobre COVID-19 y nuestro sistema sanguíneo. ¿Tiene preguntas o comentarios? Las redes sociales están activas para ustedes. @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya regresamos.